El objetivo de esta práctica es analizar la respuesta en régimen permanente del circuito RC conectado en serie. Para eso hay que tener contemplado 4 objetivos más. El primero es confirmar experimentalmente el valor de la impedancia en un circuito RC. El segundo es verificar la relación de tensión entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos. El tercero es determinar el desplazamiento de onda entre un elemento pasivo y la fuente de alimentación. Y por último, determinar la corriente experimentalmente y comprobarla analíticamente. Los materiales que se llevaron a cabo para realizar la práctica 3 fueron un multímetro digital, un resistor cerámico de 330 ohms a 10 watts, un osciloscopio, puntas de osciloscopio con terminal Caimán, una fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts, un capacitor de 7.5 microfaradios, caimanes y una clavija. Para comenzar hay que conocer lo que es un circuito RC. Estos son circuitos que están compuestos por una resistencia y un condensador. Se caracteriza porque la corriente puede variar con el tiempo. Cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está descargado. En el momento que empieza a correr el tiempo, el condensador comienza a cargarse ya que hay una corriente en el circuito. Debido al espacio entre las placas del condensador, en el circuito no circula corriente. Es por eso que se utiliza una resistencia. Cuando el condensador se carga completamente, la corriente en el circuito es igual a 0. El capacitor es un elemento pasivo el cual se encarga de almacenar energía. La manera en la que este dispositivo almacena energía es por medio de campos eléctricos. Su simbología en un diagrama eléctrico se encuentra de aquel lado siempre y cuando este esté normal o polarizado. Su unidad de medida es el faradio. El capacitor cuenta con una característica que es la capacitancia. La capacitancia es la relación de la carga eléctrica de sus placas conductoras entre la tensión que existe entre ellas. Como podemos observar aquí, el capacitor está compuesto de 2 láminas conductoras y en medio de estas láminas se encuentra un material eléctrico. Existen diferentes tipos de capacitores. Los más comunes son los cerámicos, el cual va de 10 picofaradios a 0.47 microfaradios, y la aplicación de este tipo de capacitores se emplea en la radio para evitar oscilaciones en la frecuencia. Después existen los de poliestireno, los cuales van de los 100 picofaradios a los 100 microfaradios, trabajan con una tensión de 200 volts, y este tipo de capacitores se encuentra en los instrumentos musicales, tales como el órgano. Después tenemos los capacitores electrolíticos, los cuales trabajan con una tensión de 50 volts y van de 0.1 microfaradios a 680 microfaradios. La aplicación de este tipo de capacitores electrolíticos también se puede ver o se puede apreciar en amplificadores, en la radio o en la TV. Para poder visualizar el comportamiento tensión-corriente de un capacitor es necesario conocer las siguientes 2 gráficas, la cual una es dominio del tiempo y la otra es dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo es necesario conocer la amplitud, valor pico o valor máximo de nuestra tensión. Esto va a ser por el coseno de la frecuencia angular por el ángulo inicial. Este ángulo lo podemos obtener una vez calculada la impedancia. Al igual la corriente es con la amplitud, con el valor pico o valor máximo, igual con el ángulo. Para el dominio de frecuencias, esta la tenemos que graficar en el plano complejo, en el cual para poder graficar necesitamos el valor máximo, que igual se obtiene a través de la impedancia, con su ángulo, igualmente la corriente. Como podemos observar en esta gráfica, la tensión está a 90 grados atrasada de la corriente, y así es como se comporta un capacitor. Para poder llenar la tabla número 1 es necesario hacer una serie de cálculos. Para empezar tenemos que encontrar la tensión total. Para sacar este valor, nosotros vamos a tener los 12 volts, que son equivalente a nuestro valor RMS o el valor eficaz. Si queremos sacar nuestro valor pico, entonces lo que hacemos es multiplicar los 12 volts por la raíz de 2, y esto nos da un valor de 16.97 volts, lo cual sería igual a la tensión total. Si nosotros lo pasamos a su forma polar, sería 16.97 cis de menos 90 volts. Una vez que nosotros ya tenemos esto, vamos a sacar las impedancias. La primera impedancia que vamos a sacar va a ser la de la resistencia. Como bien sabemos, la resistencia únicamente posee un valor real, por lo tanto es directo. La impedancia de la resistencia es 330 ohms con un cis de 0. Después vamos a calcular la impedancia del capacitor. Para este caso, el capacitor va a ser igual a 1 sobre WC. WC es la frecuencia angular. La frecuencia angular es
es el producto de 2pi por la frecuencia. Como bien sabemos, nosotros trabajamos con una frecuencia de 60, por lo tanto W ya va a tener un valor fijo que va a ser 376.9. Lo que hacemos es sustituir en esta fórmula. Aquí tenemos la impedancia del capacitor, que va a ser 1 sobre 376.9, que es el valor de la frecuencia angular, por nuestro valor de nuestro capacitor, en este caso es 7.5 microfaradios. Lo transformamos a faradios y sería 7.5 por 10 a la menos 6. Una vez hecha esta operación, nos queda un resultado de menos 353.76 I o J ohms. Si esto nosotros lo pasamos a su forma polar, tenemos 353.76 cis de menos 90. ¿Por qué? Porque la capacitancia siempre va a ir en la parte negativa del plano complejo de los números imaginarios. Después vamos a calcular la impedancia total. La impedancia total va a ser la suma de la impedancia de la resistencia más la impedancia del capacitor o de la capacitancia. Entonces vamos a sumar de forma polar, para más sencillo, va a ser 330 cis de 0 más 353.76 cis de menos 90, y esto en valor rectangular nos queda 330 menos 353.76 J ohms. Si nosotros pasamos este valor a la forma polar, nos quedaría 483.78 cis de menos 46.9 ohms. Una vez calculada la impedancia total, vamos a calcular la corriente total. Para sacar la corriente vamos a tener la tensión sobre la impedancia total. Lo vamos a hacer de forma polar para que sea más fácil, y vamos a tener 16.97 cis de menos 90 sobre 483.78 cis de menos 46.9. Esto nos da un valor en forma rectangular de 0.025 menos 0.023 amperes, y en forma polar nos da 0.035 cis de menos 43.1 amperes. Una vez que nosotros ya tenemos la corriente, vamos a calcular la tensión de cada uno de los elementos. Para empezar, vamos a calcular la tensión de la resistencia o de la impedancia de la resistencia. Vamos a multiplicar el valor de la corriente obtenido por la impedancia de la resistencia de forma polar, y esto va a ser 0.035 cis de menos 43.1 por 330 cis de 0, y esto nos da un valor rectangular de 8.43 menos 7.8 JB, y de forma polar nos da 11.55 cis de menos 43.1. Este sería el valor de la resistencia, o bueno, el valor de la tensión de la resistencia. Para sacar el valor de la tensión del capacitor va a ser de la misma forma, a diferencia de que vamos a calcular o vamos a multiplicar ahora por la impedancia del capacitor. Entonces ponemos de forma polar 0.035 cis de menos 43.1 por 353.76 cis de menos 90. Esto nos da un valor rectangular de menos 8.45 menos 9.03 JB, y de manera polar nos da 12.37 cis de menos 133.1. Una vez realizados los cálculos analíticos, se conectó el siguiente circuito con un capacitor de 7.5 microfarads y una resistencia de 330 ohms para poder visualizar su curva de tensión en el osciloscopio, como se muestra en la imagen. Después medimos el desfasamiento de las ondas entre la tensión de la fuente y la tensión de la resistencia. Posteriormente se realizó el mismo, pero ahora con la tensión del capacitor y la tensión de la fuente, para igualmente medir su desfasamiento. Igualmente el osciloscopio nos brindó los datos del valor RMS y la tensión máxima de cada elemento. Para esta práctica es que pudimos conocer cómo se calcula la impedancia de un circuito RC, a su vez la impedancia de un capacitor y, como ya sabíamos, la de la resistencia. También gracias al osciloscopio pudimos observar el desfase de las ondas de la tensión de la fuente con la tensión del capacitor y de la tensión de la fuente con la tensión de la resistencia. También pudimos comparar los resultados experimentales con los resultados analíticos. Mi conclusión para esta práctica es que pude comprender cómo es que funciona un circuito RC, además de determinar su impedancia, tanto experimentalmente como analíticamente. De igual forma comprendí cómo es que ocurre el desfasamiento entre la tensión de la fuente de alimentación con respecto a otro elemento pasivo, ya sea la resistencia o el capacitor. Asimismo pude observar
que en un capacitor la corriente está 90 grados adelantada con respecto a la tensión y que una vez que obtuvimos el valor de la corriente del circuito pudimos calcular la tensión que existía tanto en la resistencia como en el capacitor.